El millonario apostó 5 metros a que podría resistir una noche con ella. Perdió en 5 minutos. Creyó que podía comprar todo y controlar todo, pero una sola mirada y una sola sonrisa lo hicieron perder la apuesta y caer rendido ante su inesperada fascinación. El exclusivo club privado El Centenario en Polanco brillaba con el lujo discreto que solo el dinero de varias generaciones podía comprar. Las luces doradas se reflejaban en los cristales de whisky escocés de 50 años, mientras los hombres más poderosos de México discutían negocios entre el humo de puros cubanos y el tintineo de los dados en las mesas de póker. Diego Santamaría, de 34 años, se reclinó en su silla de cuero italiano, observando las cartas en su mano con la misma frialdad calculadora que había heredado junto con el imperio inmobiliario más grande del país. Su traje Armani negro se ajustaba perfectamente a su figura atlética y su cabello oscuro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro que las revistas de sociedad habían catalogado como devastadoramente atractivo en más de una ocasión. «Otro Royal Flush», murmuró Eduardo Mendoza, arrojando sus cartas sobre la mesa de póker con frustración. «Diego, juro que tienes un pacto con el diablo». Los otros 3 hombres en la mesa rieron, pero había una tensión subyacente en el ambiente. Diego había ganado las últimas 6 manos consecutivas, acumulando más de 2 millones de pesos en una sola noche. «Solo es cuestión de mantener la sangre fría», respondió Diego, recogiendo las fichas con movimientos precisos. «Las emociones son el enemigo de las buenas decisiones». «Hablas como si fueras de hielo», comentó Roberto Villarreal, heredero de una cadena de hoteles de lujo. ¿Existe algo en este mundo que pueda hacer que Diego Santamaría pierda el control? La pregunta flotó en el aire espeso del club y Diego sintió las miradas expectantes de sus compañeros. Era una pregunta que había escuchado antes, formulada de diferentes maneras a lo largo de los años. Su reputación como el soltero más codiciado e inalcanzable de México lo precedía en todos lados. «Interesante pregunta», intervino Sebastián Herrera, CEO de una corporación petrolera. «En los 15 años que llevamos siendo amigos, nunca te he visto perder la compostura. Ni con Valeria Cosmos cuando te persiguió durante 6 meses, ni con aquella modelo brasileña que protagonizó escenas dramáticas en tu oficina». Diego tomó un sorbo de su whisky, saboreando el líquido ámbar mientras consideraba sus palabras. «El autocontrol es una disciplina, Sebastián. Como cualquier músculo se fortalece con el ejercicio. Pero todos tenemos un punto de quiebre», insistió Eduardo, inclinándose hacia adelante con los ojos brillando de curiosidad. «Debe existir algún tipo de mujer que pueda hacerte perder esa famosa frialdad tuya». «No existe tal mujer», declaró Diego con una confianza que había pulido durante años de mantener relaciones superficiales y controladas. «He conocido a las mujeres más hermosas del continente y ninguna ha logrado que pierda el control ni por un segundo». Roberto sonrió con malicia. «Eso suena como el preámbulo de una apuesta interesante». Los otros 3 hombres intercambiaron miradas significativas. En su círculo social, las apuestas extravagantes eran una forma de entretenimiento que había comenzado en sus días universitarios en el Tecnológico de Monterrey y había evolucionado hasta convertirse en leyendas urbanas entre la élite mexicana. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Diego, aunque una parte de él ya anticipaba hacia dónde se dirigía la conversación. «Una apuesta», dijo Sebastián frotándose las manos. $5 millones a que no puedes pasar una noche entera con una mujer sin perder el control». Diego arqueó una ceja. «¿Eso es todo?». «Sebastián, he pasado noches enteras con modelos de Victoria's Secret y actrices de Hollywood sin inmutarme. ¿Cuál sería la diferencia?». «La diferencia», intervino Eduardo con una sonrisa de gato de Cheshire, «es que nosotros elegiremos a la mujer». El silencio que siguió fue denso como la niebla. Diego estudió los rostros de sus amigos, reconociendo la determinación en sus ojos. Estos hombres lo conocían desde la universidad, habían sido testigos de su ascensión al poder, de su disciplina férrea, de su capacidad para mantener la distancia emocional en todas las situaciones. «¿Y quién sería esa mujer misteriosa?», preguntó Diego, manteniendo su voz casual, aunque sintió una chispa de curiosidad genuina. Roberto sacó su teléfono y comenzó a buscar algo en las redes sociales. «Su nombre es Isabela Reyes»,
26 años, bailarina profesional, instructora de baile en una academia en la Roma Norte. ¿Una bailarina? Diego no pudo ocultar su escepticismo. Caballeros, he resistido a mujeres que han dedicado sus vidas enteras a ser irresistibles. ¿De verdad creen que una instructora de baile será diferente? Ahí está el detalle, dijo Eduardo, mirando por encima del hombro de Roberto hacia la pantalla del teléfono. Isabela no es como las mujeres que conoces habitualmente. No viene de nuestro mundo, no está interesada en el dinero y, según nuestras fuentes, ha rechazado a más hombres poderosos en los últimos 2 años que tú a mujeres hermosas. Sebastián se unió a la conversación. Es auténtica, sin filtros, sin pretensiones y, según los reportes, absolutamente magnética cuando baila. Diego sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Intriga genuina. ¿Y cuáles serían exactamente las reglas de esta apuesta? Simple, explicó Roberto guardando su teléfono. Una noche completa, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nosotros arreglaremos el encuentro bajo el pretexto de una cita a ciegas. Si logras mantener tu famoso autocontrol durante esas 9 horas, nosotros te pagamos $5 millones cada uno. ¿Y si pierdo? Si pierdes, Sebastián sonrió ampliamente. Tú nos pagas 5 millones a cada uno. Y además, hizo una pausa dramática. Tienes que pedirle matrimonio. 3 días después, Diego se encontraba en su oficina del piso 62 de la Torre Santa María, mirando por los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Las luces de la metrópoli se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas terrestres, pero su mente estaba completamente ocupada con la apuesta que había aceptado. Su asistente personal, Mariana, una mujer eficiente de 40 años que llevaba trabajando para él desde que asumió el control de la empresa, entró con una carpeta en las manos. Señor Santamaría, aquí está la información que me pidió sobre la señorita Isabela Reyes. Diego tomó la carpeta y la abrió mientras Mariana permanecía de pie, esperando instrucciones. Las primeras páginas contenían información básica. Nacida en Coyoacán, hija de un profesor de secundaria y una enfermera, licenciada en danza contemporánea por la Universidad Nacional, trabajaba medio tiempo en la academia Ritmo y Pasión y medio tiempo como instructora privada. ¿Algo fuera de lo común?, preguntó Diego sin levantar la vista de los documentos. Nada relacionado con escándalos o controversias, señor. De hecho, es bastante ordinaria. No tiene deudas significativas, no frecuenta lugares exclusivos, no tiene historial de relaciones con hombres adinerados. Diego pasó a las fotografías. La primera era claramente una foto profesional para la academia de baile. Isabela llevaba un leotardo negro y mallas, con el cabello castaño recogido en un moño alto. Era bonita, definitivamente, pero no del tipo de belleza artificial que estaba acostumbrado a ver en su círculo social. Tenía facciones naturales, una sonrisa genuina y algo en sus ojos color chocolate que sugería profundidad. ¿Investigó su historial romántico? Sí, señor. Tuvo una relación seria que terminó hace 8 meses con un músico. Según nuestras fuentes, ella terminó la relación porque él quería que dejara de bailar para enfocarse en ser ama de casa. Mariana consultó sus notas. Desde entonces ha salido en algunas citas, pero nada serio. Los hombres que han intentado conquistarla incluyen un actor de telenovelas, un futbolista profesional y, curiosamente, el hijo del dueño de la cadena de restaurantes El Sazón Mexicano. ¿Y los rechazó a todos? Así es, al parecer no está interesada en hombres que vean su carrera como un hobby o que esperan que cambie por ellos. Diego estudió una segunda fotografía, esta tomada durante una presentación. Isabela estaba en pleno movimiento, con los brazos extendidos y una expresión de concentración absoluta en el rostro. Había algo hipnótico en la imagen, una sensación de movimiento y gracia que trascendía la fotografía estática. ¿Cuándo es la cita? Mañana por la noche, señor. El señor Mendoza arregló todo. Le dijo a la señorita Reyes que un empresario exitoso pero tímido quería conocerla y que había visto una de sus presentaciones. La cita es en el restaurante Azul y Oro a las 9 en punto. Diego cerró la carpeta y se dirigió hacia su escritorio de caoba. Algo más que deba saber. Mariana vaciló por un momento. Señor, si me permite la observación, según todas las fuentes,
La señorita Reyes es genuinamente diferente a las mujeres que frecuenta habitualmente. Es inteligente, apasionada por su arte y muy directa en sus opiniones. ¿Me está advirtiendo sobre algo, Mariana? No, señor. Solo creo que esta apuesta podría ser más complicada de lo que anticipa. Después de que Mariana se retiró, Diego se quedó solo en su oficina, contemplando el perfil de Isabela Reyes. Por primera vez en años, sintió una mezcla extraña de anticipación y algo que podría haber sido nerviosismo. Había construido su vida entera alrededor del control de sus emociones, control de sus relaciones, control de cada situación en la que se encontraba. Se dirigió hacia el bar privado en su oficina y se sirvió 2 dedos de whisky escocés. Mientras el líquido quemaba suavemente su garganta, reflexionó sobre la apuesta. $5 millones por mantener el autocontrol durante 9 horas. Había enfrentado negociaciones por miles de millones sin inmutarse. Había rechazado propuestas matrimoniales de algunas de las mujeres más deseadas del continente. Había mantenido la distancia emocional incluso cuando las circunstancias habían sido diseñadas específicamente para hacerlo fallar. ¿Qué podría tener de diferente una instructora de baile de 26 años? Esa noche, Diego se quedó despierto más tiempo del usual, revisando mentalmente las estrategias que había perfeccionado a lo largo de los años para mantener el control emocional. Respiración controlada, conversación superficial, mantenimiento de la distancia física y, sobre todo, recordar constantemente que esto era solo un juego, una apuesta, una demostración de su disciplina superior. Lo que Diego no sabía era que, a solo unos kilómetros de distancia, en un pequeño departamento en la Roma Norte, Isabela Reyes también estaba despierta, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión sobre la cita del día siguiente. Su mejor amiga, Carmen, la había convencido de aceptar después de semanas de insistir en que necesitaba salir más. «Es solo una cena», se murmuró Isabela a sí misma, mientras practicaba una rutina de baile en el pequeño estudio que había improvisado en su sala. ¿Qué podría salir mal? Si hubiera sabido que del otro lado de la ciudad, un hombre que nunca había perdido el control estaba planificando exactamente cómo mantenerla a distancia, quizás habría cancelado la cita. Pero el destino, como Isabela sabía por años de expresarse a través de la danza, tiene su propia coreografía, y algunas veces los movimientos más inesperados son los que crean la magia más poderosa. El restaurante Azul y Oro era una joya escondida en la zona rosa, famoso por su ambiente íntimo y su exquisita cocina mexicana contemporánea. Las mesas estaban iluminadas por velas que creaban un ambiente cálido y romántico, mientras el sonido suave de una guitarra española proporcionaba la banda sonora perfecta para las conversaciones susurradas de las parejas que cenaban. Diego llegó exactamente a las 9 en punto, como era su costumbre. Había elegido un traje gris Oxford sin corbata, queriendo proyectar elegancia casual, sin intimidar demasiado. El maître lo reconoció inmediatamente y lo escoltó hacia una mesa privada en una esquina con vista al jardín interior del restaurante. ¿Prefiere esperar a su acompañante para ordenar las bebidas, señor Santamaría?, preguntó el mesero con deferencia. Un whisky escocés, sin hielo, respondió Diego, consultando su Rolex. Y cuando llegue la señorita, pregúntele qué desea beber. Diego había perfeccionado el arte de las primeras impresiones. Sabía exactamente cómo sentarse para proyectar confianza sin arrogancia, cómo modular su voz para sonar interesado sin parecer ansioso, y cómo mantener la conversación en territorios seguros que no revelaran demasiado sobre él mismo. A las 9:07, vio al maître escoltando a una mujer hacia su mesa y Diego sintió su primera sorpresa de la noche. Las fotografías no le habían hecho justicia. Isabela Reyes caminaba con una gracia natural que inmediatamente reveló su entrenamiento en danza. Llevaba un vestido de color borgoña que se ajustaba perfectamente a su figura sin ser demasiado revelador, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, pero lo que más impactó a Diego fueron sus ojos, grandes, expresivos y completamente sin el cálculo que había aprendido a reconocer en las mujeres de su círculo social. «¿Diego?», preguntó ella cuando llegó a la mesa, con una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Diego se levantó automáticamente,
sus modales impecables funcionando incluso mientras procesaba mentalmente la reacción física que había tenido al verla caminar hacia él. «Isabela, supongo», respondió, extendiendo su mano para estrecharla de ella. «Es un placer conocerte». El contacto fue breve, pero Diego notó inmediatamente la firmeza de su apretón y la calidez de su piel. Isabela se sentó con fluidez, rechazando cortésmente su oferta de ayudarla con la silla. «Gracias por invitarme», dijo Isabela, mirando alrededor del restaurante con genuina admiración. «Este lugar es hermoso, no lo conocía. Es uno de mis favoritos», mintió Diego suavemente. En realidad había sido recomendación de Mariana después de una investigación cuidadosa sobre restaurantes románticos, pero no ostentosos. «¿Te gustaría beber algo?» «Una copa de vino tinto estaría perfecta», respondió Isabela acomodándose en su silla. «Eduardo me dijo que eres empresario, pero fue bastante misterioso sobre los detalles». Diego había preparado una versión editada de su biografía profesional. «Trabajo en bienes raíces, desarrollos comerciales principalmente». «Eso suena interesante», dijo Isabela, aunque Diego detectó que estaba siendo cortés más que genuinamente curiosa. «¿Y cómo conociste a Eduardo?» «Somos amigos desde la universidad. ¿Y tú cómo lo conoces?» «A través de mi amiga Carmen. Ella trabajó en un evento para su empresa hace unos meses». Isabela tomó un sorbo de agua. «Tengo que admitir que estaba un poco nerviosa por esta cita. No acostumbro a salir con hombres que conozco a través de conocidos». Diego encontró refrescante su honestidad directa. Las mujeres en su círculo social nunca admitían nerviosismo. Todo era actuación y estrategia. «¿Y qué te convenció de hacer una excepción?» Isabela se rió, y el sonido fue como música para Diego. Era una risa genuina, sin cálculo ni afectación. Carmen puede ser muy persuasiva cuando se lo propone. Y además, sus ojos brillaron con humor. «Me dijo que eras tímido y exitoso, pero que necesitabas que alguien te sacara de tu caparazón. Me intrigó la idea de conocer a un hombre poderoso que fuera genuinamente tímido». Diego casi se atragantó con su whisky. ¿Tímido? Sus amigos habían creado una versión completamente ficticia de él para conseguir esta cita. «¿Y qué opinas hasta ahora?», preguntó, decidiendo seguirle el juego a la caracterización. Isabela lo estudió por un momento, inclinando ligeramente la cabeza. «Honestamente no pareces tímido para nada. Tienes la postura de alguien acostumbrado a comandar respeto y tus ojos…» Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «¿Mis ojos qué?» «Son muy intensos, como si estuvieras analizando constantemente todo lo que te rodea». Diego sintió una punzada de algo incómodo. Isabela lo había leído con una precisión que lo desarmó completamente. «Quizás los nervios me hacen parecer más serio de lo que realmente soy», murmuró tomando otro sorbo de whisky. El mesero llegó para tomar sus órdenes y Diego observó fascinado mientras Isabela estudiaba el menú con concentración genuina. No fingió conocer platos sofisticados ni pidió automáticamente el más caro. En cambio, hizo preguntas thoughtful sobre los ingredientes y finalmente eligió un mole poblano que, según explicó, le recordaba al que hacía su abuela. «¿Tu familia es de Puebla?», preguntó Diego, sintiendo curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo. «Mi abuela sí. Mis padres son de aquí, de la ciudad, pero pasé muchos veranos en Puebla cuando era niña». Isabela sonrió con nostalgia. «Mi abuela insistía en que todas sus nietas aprendiéramos a cocinar sus recetas tradicionales. Decía que la comida era la forma en que las familias mexicanas mantenían viva su historia». Diego encontró que se inclinaba hacia adelante, genuinamente interesado en sus palabras. «¿Y aprendiste?» «Algunas cosas. Soy mejor bailarina que cocinera, para ser honesta». Isabela se rió de nuevo. «¿Y tú? ¿Cocinas?» «Muy poco», admitió Diego. «Mi lifestyle no me deja mucho tiempo para la cocina casera». «Eso es una lástima», dijo Isabela, y había algo en su tono que sugería que realmente lo pensaba. «Hay algo muy satisfactorio en crear algo con tus propias manos, ¿no crees? Como el baile, supongo. Es una forma de expresión que viene directamente de adentro». Cuando Isabela comenzó a hablar sobre la danza, todo su ser se transformó. Sus ojos se iluminaron, sus gestos se volvieron más fluidos, y Diego se encontró completamente cautivado por su pasión. Ella no estaba tratando de impresionarlo o seducirlo, estaba simplemente siendo ella misma,
y era magnético. ¿Cuándo supiste que querías ser bailarina?, preguntó Diego, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que realmente quería saber la respuesta. Cuando tenía 5 años, mi mamá me llevó a ver el Lago de los Cisnes en el Palacio de Bellas Artes. Me quedé completamente hipnotizada. No era solo la belleza del movimiento, sino la forma en que las bailarinas podían contar una historia completa sin decir una sola palabra. Diego se dio cuenta de que había pasado 1 hora completa sin mirar su reloj, sin calcular estrategias de conversación, sin mantener conscientemente su distancia emocional. Simplemente había estado presente, y eso le aterrorizó. ¿Te gustaría que ordenáramos postre?, preguntó Diego, tratando de recuperar el control de la situación. Habían terminado el plato principal y la conversación había fluido de manera tan natural que él había perdido completamente la noción del tiempo. «Solo si prometes probar un poco», respondió Isabela con una sonrisa traviesa. «Notado que apenas has tocado tu comida. ¿Estás nervioso?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Diego Santamaría nunca estaba nervioso, y ciertamente nunca lo admitía cuando lo estaba. «Solo estoy concentrado en la conversación», murmuró, dándose cuenta de que era la verdad. Había estado tan absorto escuchándola hablar que había olvidado comer. «Eso es dulce», dijo Isabela, y la sinceridad en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Diego. «La mayoría de los hombres con los que he salido pasan la mitad de la cena revisando sus teléfonos o hablando de sí mismos. La mayoría». Diego levantó una ceja sintiendo una punzada inexplicable de algo que no quería identificar como celos. «Bueno, no es que tenga una experiencia extensiva». Isabela se rió y Diego notó un ligero rubor en sus mejillas. «No salgo mucho. Paso la mayoría de mis noches entrenando o enseñando». «¿No es solitario?». Isabela consideró la pregunta seriamente, girando su copa de vino entre sus manos. «A veces, pero he aprendido que es mejor estar sola que con la persona equivocada. Mi última relación terminó porque él quería que fuera alguien que no soy». «¿Y quién eres tú?». La pregunta salió de Diego antes de que pudiera detenerla y se dio cuenta de que realmente quería conocer la respuesta. Isabela lo miró directamente a los ojos y Diego sintió como si ella pudiera ver directamente su alma. «Soy alguien que cree que la vida es demasiado corta para vivir sin pasión. Alguien que piensa que es mejor fallar intentando algo que amas que tener éxito en algo que te deja vacía». Hizo una pausa estudiando su rostro. «¿Y tú? ¿Quién es Diego realmente?». La pregunta golpeó como un puñetazo. Diego se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo la imagen pública perfecta que había perdido de vista quién era realmente debajo de toda la superficie. «Esa es una pregunta complicada», admitió, sintiendo que estaba pisando terreno peligroso. «Las mejores preguntas siempre lo son». El mesero llegó con la carta de postres, interrumpiendo el momento, pero Diego podía sentir que algo fundamental había cambiado en la dinámica entre ellos. Isabela no lo estaba tratando como al poderoso Diego Santamaría, lo estaba tratando como a un hombre que la interesaba genuinamente. «¿Te gusta bailar?», preguntó Isabela mientras compartían un flan de vainilla con dulce de leche. «No soy muy bueno», respondió Diego honestamente. «Eso no es lo que pregunté. Pregunté si te gusta». Diego pensó por un momento. «Nunca lo he intentado realmente. En mi círculo social, el baile es más una obligación social que una expresión personal». «Eso es triste», dijo Isabela, y la compasión genuina en su voz hizo que Diego se sintiera expuesto. «El baile es la forma más pura de libertad. Es donde puedes ser completamente tú mismo sin pretensiones. ¿Te gustaría mostrarme?». Las palabras salieron de Diego antes de que pudiera procesarlas completamente. Isabela parpadeó, sorprendida. «¿Aquí?». «No, por supuesto que no. Pero, ¿conoces algún lugar donde podamos bailar? Algo más privado que una discoteca». Isabela sonrió lentamente, y Diego se dio cuenta de que había cometido un error crucial. Estaba siguiendo sus impulsos en lugar de su estrategia. «Conozco un lugar», dijo Isabela sacando su teléfono. «Es mi estudio de baile. Está cerrado a esta hora, pero tengo las llaves». 30 minutos después, Diego se encontraba en un estudio de baile en la Roma Norte, con espejos que cubrían las paredes y barras de ballet que se extendían a lo largo del perímetro. Isabela había encendido las luces tenues
y había puesto música suave de guitarra española. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Isabela, quitándose los tacones. No hay vuelta atrás una vez que empecemos. Diego se aflojó la corbata y se quitó el saco, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. Estoy seguro. Isabela se acercó a él y Diego pudo oler su perfume, algo floral y delicado que no había notado en el restaurante. Ella tomó sus manos y las colocó en su cintura mientras ponía las suyas en sus hombros. «Olvídate de todo lo demás», le susurró, y su voz tenía una cualidad hipnótica. «Solo siente la música». Comenzaron a moverse lentamente, y Diego se dio cuenta inmediatamente de que Isabela tenía razón sobre la libertad del baile. No había estrategias que calcular, no había imagen que mantener. Solo estaba el calor de su cuerpo cerca del suyo, el aroma de su cabello y la forma en que se movía como si la música fuera parte de ella. «Relájate», murmuró Isabela, y Diego se dio cuenta de que había estado tenso. «No estás en una junta de negocios, estás aquí conmigo». Cuando ella dijo «conmigo», algo se quebró dentro de Diego. Por primera vez en años, no estaba pensando en el futuro, en estrategias, en mantener el control. Estaba completamente presente en el momento, perdido en la sensación de tenerla en sus brazos. La música cambió a algo más íntimo, y sin pensarlo, Diego la atrajo más cerca. Pudo sentir su respiración contra su cuello, la curva de su espalda bajo sus manos, la forma en que encajaba perfectamente contra él. «Diego», murmuró Isabela, levantando la vista para mirarlo. Cuando sus ojos se encontraron, Diego supo que había perdido, completamente, irrevocablemente perdido. No habían pasado ni 3 horas desde que se conocieron, y ya había olvidado por completo la apuesta, sus amigos, todo excepto el deseo abrumador de besarla. Se inclinó hacia ella, y por primera vez en su vida adulta, Diego Santamaría siguió su corazón en lugar de su cabeza. El beso comenzó suave, casi dubitativo, como si Diego estuviera sorprendido por su propia audacia. Pero cuando Isabela respondió, presionando suavemente sus labios contra los de él, algo se desató completamente en su interior. La besó con una intensidad que lo aterrizó, como si hubiera estado conteniendo años de emociones que finalmente encontraban salida. Isabela se separó suavemente, sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillando bajo las luces tenues del estudio. «Vaya», murmuró, tocándose los labios. «Para alguien tímido, besas con mucha seguridad». La realidad golpeó a Diego como un balde de agua fría. La apuesta, los $5 millones, sus amigos esperando que mantuviera el control. Y él acababa de besarla después de menos de 4 horas de conocerla. «Isabela, yo...» comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase sin sonar como un completo idiota. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que el pecho de Diego se contrajera. «No», respondió inmediatamente, dándose cuenta de que era la verdad más honesta que había dicho en años. «Para nada». Isabela sonrió, y esa sonrisa hizo que Diego se olvidara completamente de dónde estaba y por qué había venido. «Bien, porque yo tampoco». Se acercó a él nuevamente, poniendo sus manos en su pecho. «¿Quieres seguir bailando?». Diego la miró a los ojos, viendo la invitación tácita en ellos, y supo que había llegado al punto de no retorno. Podía inventar una excusa, irse ahora, y técnicamente ganar la apuesta, o podía quedarse y explorar lo que fuera que estaba sucediendo entre ellos. «Sí», dijo, atrayéndola hacia él. «Quiero seguir bailando». La siguiente hora pasó como un sueño. Isabela le enseñó pasos básicos de salsa, riéndose cuando él pisaba mal, ajustando la posición de sus manos con una paciencia que lo emocionaba. Pero no era realmente sobre el baile. Era sobre la forma en que ella lo tocaba sin pretensiones, la forma en que se reía de sus errores sin crueldad, la forma en que lo miraba como si fuera un hombre, no un símbolo de estatus. «Tienes ritmo natural», le dijo Isabela, mientras se movían al compás de una bachata suave. «Solo necesitas confiar más en ti mismo». «No estoy acostumbrado a confiar en mis instintos», admitió Diego, sorprendiéndose por su honestidad. «¿Por qué no? En mi trabajo, en mi vida, todo tiene que ser calculado. Un movimiento en falso puede costar millones,
Isabela se detuvo de bailar y lo miró directamente a los ojos. ¿Y qué hay de lo que no se puede medir en dinero? ¿Qué hay de la felicidad, de la conexión real con otra persona? La pregunta golpeó exactamente en el centro de una herida que Diego había estado ignorando durante años. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido felicidad genuina? ¿Cuándo había tenido una conexión real con alguien? No sé, murmuró. Hace mucho que no pienso en esas cosas. Isabela tomó su rostro entre sus manos, y el gesto fue tan tierno que Diego sintió que algo se quebraba dentro de él. Eso es lo más triste que he escuchado en mucho tiempo, dijo suavemente. Diego, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Diego no pudo responder porque se dio cuenta de que no recordaba. Todo en su vida estaba dirigido hacia un objetivo: mantener y expandir el imperio familiar, proyectar la imagen correcta, cumplir las expectativas. ¿Felicidad? Era un lujo que no se había permitido. No lo sé, admitió finalmente. Entonces empecemos ahora, dijo Isabela volviendo a tomar sus manos. Olvídate de todo lo demás. Solo por esta noche, solo sé Diego. No el empresario, no el hombre exitoso, solo tú. Y por primera vez en años, Diego se permitió exactamente eso. Bailó sin pensar en si se veía ridículo. Se rió cuando se tropezó con sus propios pies. Permitió que Isabela lo guiara, que lo enseñara, que lo tocara como si fuera valioso por sí mismo y no por lo que poseía. Cuando el reloj en el estudio marcó las 12:30, Diego se dio cuenta de que habían estado bailando durante más de 2 horas sin parar. «Debería llevarte a casa», dijo, aunque la idea de que la noche terminara le causaba una sensación de pérdida física. «¿Tienes que irte?», preguntó Isabela, y había algo en su voz que sugería que ella tampoco quería que la noche terminara. Diego la miró, viendo el cabello ligeramente despeinado por el baile, las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes de risa y algo más profundo. Sabía que debería irse. Sabía que cada minuto que pasaba con ella lo alejaba más del hombre controlado que había sido esa mañana. «No», dijo, tirando toda precaución por la ventana. «No tengo que irme». Isabela preparó té de manzanilla en la pequeña cocina que había en la parte trasera del estudio, mientras Diego se quedaba parado junto a los ventanales que daban a la calle. La Roma Norte estaba tranquila a esa hora, con solo algunas luces de apartamentos aún encendidas y el ocasional auto pasando lentamente. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela, apareciendo a su lado con 2 tazas humeantes. «En que esto no era lo que esperaba», respondió Diego honestamente, aceptando la taza y sintiendo el calor a través de la cerámica. «¿Y qué esperabas?». Diego se dio cuenta de que no podía responder esa pregunta sin revelar la verdad sobre la apuesta. ¿Cómo podía decirle que había venido esperando pasar unas horas controladas con una mujer que no lograría afectarlo? Una cena agradable, conversación educada, quizás un beso de buenas noches en la puerta de tu casa. Mintió parcialmente. Isabela se rió, acomodándose en uno de los cojines grandes que estaban esparcidos por el piso del estudio. Y en cambio, Diego se sentó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. «Me encuentro en un estudio de baile a la 1 de la mañana, habiendo perdido completamente el hilo de mis planes. ¿Eso es malo?». Diego la miró estudiando su perfil mientras ella bebía su té. La honestidad genuina en esa pregunta simple lo desarmó completamente. «Debería serlo», admitió. «Pero no lo es. Cuéntame sobre tu vida real», dijo Isabela girándose para enfrentarlo. «No la versión editada que me diste en el restaurante, la real. ¿Por qué piensas que hay una diferencia? ¿Por qué hay algo en tus ojos cuando piensas que no estoy mirando? Como si estuvieras llevando un peso muy grande». La percepción de Isabela lo aterrorizó. Nadie, en años de relaciones superficiales y transacciones comerciales, había visto a través de su fachada tan claramente. «Mi vida es complicada», dijo finalmente. «Las mejores vidas lo son». Diego tomó un sorbo de té, ganando tiempo mientras decidía cuánta verdad podía compartir sin revelar la apuesta. «Heredé una empresa muy grande cuando tenía 25 años. Desde entonces, cada decisión que tomo afecta a miles de empleados, millones en inversiones, el futuro de la compañía». Se detuvo, dándose cuenta de que nunca había verbalizado esa presión antes. No hay espacio para errores, para impulsos, para
¿Esto? Conocer a alguien como tú y querer olvidarme de todo lo demás. Isabela puso su taza en el piso y se acercó más a él. ¿Y qué hay de malo en eso? Todo, respondió Diego, pero su voz carecía de convicción. No puedo permitirme el lujo de perder el control. ¿Quién dice que perder el control es un lujo? Quizás es una necesidad. Isabela extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. El gesto fue tan tierno que Diego sintió que toda su resolución se desmoronaba. «Diego, ¿puedo decirte algo que he observado esta noche?» Él asintió sin confiar en su voz. «Cuando llegaste al restaurante, parecías como si estuvieras actuando en una obra de teatro. Cada gesto, cada palabra, todo parecía cuidadosamente ensayado. Sus dedos trazaron suavemente su mandíbula, pero cuando empezamos a bailar, cuando te permitiste simplemente ser, vi a un hombre completamente diferente, más real, más vivo. Isabela, no me malinterpretes», continuó ella. «No estoy diciendo que cambies tu vida entera por una noche, pero quizás podrías permitirte ser esa versión de ti mismo más seguido». Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de años de expectativas y responsabilidades, luchando contra el deseo abrumador de hacer exactamente lo que Isabela sugería. «Y si no sé cómo, empiezas poco a poco», susurró Isabela, acercándose hasta que pudo sentir su respiración contra su piel. «Empiezas con momentos como este». Cuando Isabela lo besó esta vez, fue diferente. Más lento, más deliberado, pero también más profundo. Diego sintió como si estuviera cayendo en un abismo del cual no quería salir jamás. Se separaron lentamente, y Diego abrió los ojos para encontrarse con la mirada de Isabela. «¿Sabes qué?», murmuró. «¿Qué? Por primera vez en años, no estoy pensando en mañana. Solo estoy aquí, contigo, en este momento». Isabela sonrió y esa sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga de su vida. «Eso es lo más hermoso que me has dicho en toda la noche». Diego miró el reloj en la pared del estudio. Las 3:15 de la mañana. Había perdido la apuesta hace horas, pero se dio cuenta de que no le importaba en absoluto. De hecho, mientras sostenía a Isabela entre sus brazos, sintiendo el latido constante de su corazón contra su pecho, se preguntó si realmente había perdido algo. O si, por primera vez en su vida, había ganado algo que no sabía que estaba buscando. «Isabela», murmuró contra su cabello. «Gracias». «¿Por qué?» Diego sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Por recordarme quién soy cuando no estoy tratando de ser nadie más». El sonido insistente del teléfono de Diego lo despertó a las 7 de la mañana. Estaba acostado en el sofá del estudio de baile, con Isabela durmiendo suavemente a su lado, su cabeza apoyada en su pecho y su brazo rodeando su cintura. Por un momento, Diego se permitió disfrutar de la sensación de despertar con alguien en sus brazos, algo que nunca había experimentado realmente. El teléfono siguió sonando, y Diego lo alcanzó cuidadosamente, tratando de no despertar a Isabela. Era Eduardo. «Diga», susurró. «Diego, hermano, ¿dónde diablos estás? Llevamos llamándote desde las 6 de la mañana». La voz de Eduardo sonaba entre divertida y preocupada. La realidad golpeó a Diego como un martillo. La apuesta. Sus amigos esperando noticias de su victoria. Los 5 millones de dólares que ahora les debía a cada uno. «Estoy ocupado», murmuró, mirando hacia Isabela, quien comenzaba a moverse. «¿Ocupado?» «Diego, son las 7 de la mañana. La apuesta técnicamente terminó a las 6. ¿Ganaste o no?» Diego sintió que Isabela se despertaba lentamente, sus pestañas rozando su pecho mientras parpadeaba. Cuando levantó la vista hacia él, su sonrisa somnolienta fue como un puñetazo directo al corazón. «Buenos días», murmuró ella, estirándose como un gato. «¿Quién es esa?», preguntó Eduardo del otro lado de la línea, su voz ahora completamente alerta. «Diego, no me digas que...» «Te llamo después», cortó Diego abruptamente, colgando el teléfono. Isabela se sentó, pasándose las manos por el cabello despeinado. «¿Todo bien?». Diego la miró sintiendo un nudo en el estómago. La luz de la mañana que entraba por los ventanales del estudio la hacía ver aún más hermosa que la noche anterior, y la realidad de lo que había hecho lo golpeó con fuerza completa. «Isabela, tengo que contarte algo», dijo, sentándose también.
Eso suena serio, respondió ella, acomodándose frente a él con las piernas cruzadas. ¿Te arrepientes de anoche? No, respondió Diego inmediatamente. Para nada. Es sobre cómo llegué aquí. ¿Por qué acepté esta cita contigo? Isabela inclinó la cabeza, estudiando su expresión. Creí que Eduardo había arreglado todo. Sí, pero... Diego se pasó las manos por el cabello, buscando las palabras correctas. Eduardo y mis otros amigos hicieron una apuesta conmigo, $5 millones, a que no podría pasar una noche entera contigo sin perder el control. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego vio cómo la expresión de Isabela cambiaba lentamente de confusión a comprensión, y luego a algo que parecía dolor. ¿Una apuesta?, repitió lentamente. Isabela, déjame explicarte. ¿Apostaron dinero sobre si podrías resistirte a mí? Su voz era muy tranquila, lo cual de alguna manera era peor que si hubiera gritado. No era sobre resistirme a ti específicamente, era sobre mi capacidad de mantener el autocontrol en cualquier situación. ¿Y perdiste? Isabela se levantó del sofá alejándose de él. Diego se levantó también, sintiéndose desesperado por hacer que ella entendiera. Sí, perdí. Perdí la apuesta después de 5 minutos de conocerte, Isabela. Perdí porque nunca en mi vida había conocido a alguien como tú. ¿5 minutos? Isabela se giró para mirarlo y había lágrimas en sus ojos. Desde que me viste caminar hacia la mesa, desde que sonreíste, admitió Diego, dándose cuenta de que era la verdad. Desde ese momento ya no me importó la apuesta. Solo me importaste tú. Isabela se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. No puedo creer esto. Pensé que había sucedido algo real entre nosotros. Y sucedió. Diego se acercó a ella, pero Isabela retrocedió. Isabela, lo que pasó anoche fue lo más real que he experimentado en años. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber si algo de lo que dijiste o hiciste fue genuino o si era parte de algún juego elaborado? La pregunta golpeó a Diego porque se daba cuenta de que, desde la perspectiva de Isabela, era completamente válida. Porque estoy aquí contigo, en lugar de celebrando haber ganado $5 millones, dijo desesperadamente. Porque les estoy diciendo la verdad a mis amigos sobre haber perdido. Porque estoy arriesgando todo lo que he construido al contarte esto. Isabela se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Diego, anoche me dijiste que no te permitías el lujo de perder el control. ¿Cómo sé que esto no es exactamente eso? ¿Un capricho temporal del cual te vas a arrepentir cuando vuelvas a tu vida real? Porque mi vida real se siente vacía ahora que sé cómo se siente estar contigo, respondió Diego, y las palabras salieron de lo más profundo de su corazón. Isabela, en una noche me has cambiado más de lo que nadie ha logrado en 34 años. El teléfono de Diego volvió a sonar. Esta vez era Sebastián. No contestes, dijo Isabela. Tengo que hacerlo. Tengo que decirles que perdí la apuesta. ¿Y después qué? ¿Vuelves a tu vida de empresario millonario y yo sigo dando clases de baile como si nada hubiera pasado? Diego se dio cuenta de que no había pensado más allá de ese momento. No había considerado las implicaciones prácticas de lo que había sucedido entre ellos. No lo sé, admitió. Solo sé que no quiero que esto termine. Isabela lo miró por un largo momento, y Diego pudo ver la guerra que se libraba en sus ojos entre el dolor de sentirse usada y el deseo de creer que lo que habían compartido era real. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en todo esto. Isabela, por favor. Diego, en menos de 12 horas pasé de pensar que eras un empresario tímido a descubrir que eres un millonario que apostó sobre si podría resistirse a mí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Diego asintió, aunque sentía como si algo se estuviera desgarrando en su pecho. ¿Puedo verte de nuevo? No lo sé, respondió Isabela honestamente. Ahora mismo no sé qué es real y qué fue parte de tu apuesta. El Club El Centenario se sentía diferente esa tarde cuando Diego llegó para enfrentar a sus amigos. El mismo lujo discreto, las mismas sillas de cuero, pero ahora todo le parecía superficial y vacío después de pasar la noche en un estudio de baile modesto, pero lleno de pasión real. Eduardo, Sebastián y Roberto ya estaban sentados en su mesa habitual, con expresiones que variaban entre diversión y genuina preocupación. Ahí está el hombre de la hora,
dijo Eduardo cuando Diego se acercó. ¿Listo para contarnos sobre tu noche de resistencia inquebrantable? Diego se sentó, rechazando el whisky que Roberto le ofrecía. Perdí la apuesta. El silencio que siguió fue total. Los tres hombres lo miraron como si hubiera anunciado que había decidido renunciar a todos sus bienes terrenales. ¿Perdiste?, repitió Sebastián lentamente. Diego Santamaría, el hombre de hielo, perdió el control con una bailarina. Sí, respondió Diego, sintiéndose extrañamente liberado por la admisión. Perdí completamente el control. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. Cuenta todo. ¿Qué pasó? Pasó que conocí a una mujer extraordinaria que me hizo darme cuenta de que he estado viviendo como un robot durante años. Diego los miró a cada uno, y ahora probablemente la he perdido para siempre. Espera, espera. Eduardo levantó una mano. ¿Estás diciendo que te enamoraste en una noche? Estoy diciendo que por primera vez en mi vida entendí la diferencia entre estar con alguien y estar realmente conectado con alguien. Sebastián intercambió una mirada con Roberto. Diego, esto es inesperado. ¿Por qué? Porque no encaja con la imagen que tienen de mí como alguien incapaz de sentimientos reales. La pregunta colgó en el aire, y Diego vio algo incómodo en las expresiones de sus amigos. No es eso, dijo Roberto lentamente. Es que nunca te habíamos visto así. Nunca habías hablado de ninguna mujer de esta manera. Porque nunca había conocido a nadie como Isabela. Entonces, Eduardo se aclaró la garganta. Técnicamente nos debes $15 millones. Diego asintió. Les transferiré el dinero mañana. Y Sebastián sonrió maliciosamente. También tienes que pedirle matrimonio. ¿Qué? Diego los miró como si hubieran perdido la razón. Esas eran las condiciones de la apuesta, hermano. Si perdías, tenías que pedirle matrimonio a Isabela. Diego se quedó inmóvil. Había estado tan concentrado en admitir su derrota que había olvidado completamente esa parte de la apuesta. No puedo hacer eso, murmuró. Ella apenas me habla después de descubrir la verdad sobre la apuesta. ¿Le dijiste? Roberto parecía sorprendido. Por supuesto que le dije, no iba a construir una relación basada en una mentira. Los tres amigos intercambiaron miradas otra vez, y Diego se dio cuenta de que había algo que no estaba entendiendo. ¿Qué?, preguntó. Diego, Eduardo se inclinó hacia adelante. Cuando diseñamos esta apuesta no esperábamos que realmente perdieras. Pensamos que sería una forma divertida de que ganaras dinero fácil. ¿Y? Isabela, Sebastián vaciló. Quizás debemos contarte toda la verdad sobre cómo la elegimos. Un frío terrible comenzó a extenderse por el estómago de Diego. ¿Qué verdad? Roberto se aclaró la garganta. Investigamos a docenas de mujeres antes de elegir a Isabela. Buscábamos específicamente a alguien que fuera tu tipo exacto, inteligente, auténtica, apasionada, pero completamente fuera de tu círculo social. ¿Mi tipo exacto? ¿Cómo diablos saben cuál es mi tipo? Porque llevamos 15 años siendo tus amigos, dijo Eduardo. Porque hemos visto cómo te comportas con diferentes tipos de mujeres. Las modelos y actrices te aburren. Las herederas te irritan con su superficialidad. Pero siempre has mostrado interés genuino cuando hablas con mujeres que tienen pasiones reales, que han trabajado por sus logros. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Están diciendo que manipularon toda la situación? Estamos diciendo que tal vez conocíamos mejor que tú lo que necesitabas, dijo Sebastián suavemente. Diego, has estado solo durante años, rechazando a cualquier mujer que se acerca a ti porque estás convencido de que solo quieren tu dinero. Pero Isabela es diferente. ¿Y pensaron que una apuesta sería la manera de arreglarlo? Pensamos que necesitabas una excusa para bajarte la guardia, admitió Roberto. Una razón para ser tú mismo con alguien en lugar del magnate empresarial que proyectas constantemente. Diego se levantó de la mesa, sintiéndose traicionado y confundido al mismo tiempo. No puedo creer que hicieran esto. Diego, espera. Eduardo se levantó también. ¿Fue real lo que sentiste anoche? Por supuesto que fue real. ¿Y crees que lo que ella sintió también fue real? Diego pensó en la forma en que Isabela lo había mirado, la forma en que había respondido a sus besos, la conexión genuina que había sentido entre ellos. Sí, admitió. Entonces, Sebastián sonrió. Quizás deberías concentrarte en eso en lugar de en cómo comenzó. Diego los miró a los tres.
sintiendo una mezcla de rabia, gratitud y desesperación. ¿Y cómo se supone que voy a convencerla de que mis sentimientos son reales cuando descubra que ustedes la eligieron específicamente para manipularme? No tienes que decírselo, dijo Roberto. No voy a mentirle más. Entonces, Eduardo sonrió. Será mejor que encuentres una forma muy convincente de demostrarle que, independientemente de cómo comenzó todo esto, lo que sientes por ella es completamente real. Diego se dirigió hacia la salida del club, pero se detuvo en la puerta. ¿De verdad creen que tengo que pedirle matrimonio?, preguntó. Esas fueron las condiciones, dijo Sebastián, pero su sonrisa era más suave ahora. Pero, hermano, después de verte hoy, creo que quizás eso no sea un castigo después de todo. Durante los siguientes 3 días, Diego intentó contactar a Isabela de todas las formas posibles. Llamadas que iban directo al buzón de voz, mensajes de texto que permanecían sin respuesta y 2 visitas a la academia de baile donde le dijeron que Isabela había pedido unos días libres. En su desesperación, Diego hizo algo que nunca había hecho en su vida. Canceló todas sus reuniones de trabajo y se dedicó completamente a encontrar una manera de llegar hasta ella. El 4.º día, finalmente la encontró en el pequeño café que quedaba frente al estudio donde habían bailado juntos. Isabela estaba sentada junto a la ventana, con una taza de café a medio terminar y un libro abierto frente a ella, aunque Diego notó que llevaba varios minutos sin pasar la página. Se acercó lentamente, sintiendo como si cada paso fuera crucial para el resto de su vida. ¿Puedo sentarme?, preguntó cuando llegó a su mesa. Isabela levantó la vista y Diego pudo ver que había estado llorando. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Diego», comenzó ella. «Por favor», la interrumpió suavemente. «Solo 5 minutos. Si después de eso me pides que me vaya, lo haré y no te molestaré nunca más». Isabela cerró su libro y asintió lentamente. Diego se sentó frente a ella, notando que mantenía las manos cuidadosamente alejadas de las suyas. «He estado pensando mucho estos días», comenzó Diego, «sobre la apuesta, sobre cómo nos conocimos, sobre todo lo que te dije». «Diego, no tienes que...» «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió. «Isabela, tienes razón en dudar de todo. Tienes razón en preguntarte qué fue real y qué fue parte de un juego. Pero hay algo que necesitas saber». Diego sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria, mostrándole la pantalla a Isabela. «Ayer transferí $15 millones a mis amigos, el dinero que perdí por la apuesta». Isabela miró la pantalla con ojos muy abiertos. «Diego, eso es una fortuna». «Es dinero», dijo él simplemente. «Y me di cuenta de algo. He pasado toda mi vida acumulando dinero, poder, propiedades, pero en una noche contigo sentí algo que vale más que todo eso junto». «¿Y qué fue?» «Sentí lo que es ser realmente yo mismo con alguien más». Diego se inclinó hacia adelante. «Isabela, sí, la apuesta me llevó hasta ti. Pero lo que pasó entre nosotros no tuvo nada que ver con ninguna apuesta. Tú no me conociste como el millonario Diego Santamaría. Me conociste como un hombre torpe tratando de aprender a bailar, como alguien que había olvidado cómo reírse de sí mismo». Isabela mantenía la mirada baja, jugando con el asa de su taza de café. «Hay algo más», continuó Diego. «Parte de la apuesta era que, si perdía, tenía que pedirte matrimonio». Los ojos de Isabela se alzaron inmediatamente. «¿Qué? Pero no voy a hacerlo», dijo Diego rápidamente. «No voy a pedirte matrimonio porque una apuesta me obligue. Si algún día te pido matrimonio, será porque no puedo imaginar mi vida sin ti, no porque unos amigos idiotas lo decidieran por mí». Isabela lo miró en silencio por un momento largo, y Diego pudo ver que estaba luchando con emociones conflictivas. «Diego, yo también sentí algo real esa noche», admitió finalmente. «Pero ¿cómo podemos construir algo sobre una base de engaño?» «No construimos sobre el engaño», respondió Diego. «Construimos sobre lo que descubrimos cuando dejamos de fingir. Isabela, esa noche, por primera vez en años, no fui el CEO de una corporación o el heredero de un imperio. Fui simplemente un hombre que se estaba enamorando». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «¿Te estabas enamorando?» «Me enamoré», corrigió Diego. «Completamente, irrevocablemente enamorado. En 5 minutos, como les dije a mis amigos». Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Diego,
Nuestros mundos son completamente diferentes. Tú vives en mansiones y clubes privados. Yo vivo en un departamento de una habitación y enseño baile para ganarme la vida. ¿Y crees que eso me importa? Debería importarte. La gente de tu círculo social, tu familia, los medios, ¿qué van a pensar cuando sepan que estás con una instructora de baile? Diego sonrió por primera vez en días. ¿Quieres saber qué van a pensar? Isabela asintió. Van a pensar que finalmente encontré a alguien que me hace feliz. Diego extendió su mano sobre la mesa y después de un momento de vacilación, Isabela permitió que tomara la suya. Isabela, he pasado 34 años tratando de cumplir las expectativas de todos los demás. Solo contigo he descubierto quién soy realmente cuando no estoy actuando. ¿Y quién eres? Soy un hombre que se ríe cuando pisa mal al bailar. Soy alguien que prefiere el té de manzanilla a las reuniones de negocios. Soy una persona que quiere aprender a cocinar mole porque la mujer que ama tiene recuerdos hermosos de su abuela haciéndolo. Diego apretó suavemente su mano. Soy alguien que está dispuesto a arriesgar todo lo que ha construido por la oportunidad de construir algo real contigo. Isabela lo miró con ojos brillantes de lágrimas. Diego, no me des una respuesta ahora, dijo él, levantándose de la mesa. Solo piénsalo. Piensa en si lo que sentimos esa noche vale la pena el riesgo. Diego comenzó a alejarse, pero se detuvo y regresó a la mesa. Una cosa más, dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo. Hay una presentación de baile contemporáneo en el Teatro de la Ciudad mañana por la noche. Conseguí 2 boletos. Si decides que vale la pena intentarlo, te estaré esperando en el lobby a las 7. Isabela tomó la tarjeta, mirándola como si fuera un artefacto extraño. ¿Y si no voy? Entonces sabré que respetas mi decisión y no te molestaré más. Diego sonrió tristemente. Pero Isabela, espero que vayas, porque creo que lo que tenemos es demasiado raro y hermoso como para dejarlo ir por miedo. La noche siguiente, Diego se encontraba en el lobby del Teatro de la Ciudad, ajustándose el nudo de la corbata por 5ª vez en 10 minutos. Había llegado a las 6:30, demasiado nervioso para esperar en casa. Llevaba un traje gris carbón con una corbata azul marino, pero había decidido no ponerse los gemelos de oro que normalmente usaba. Quería verse elegante, pero no intimidante. Las 7 en punto llegaron y pasaron. Diego sintió cada minuto como una eternidad, observando cada figura femenina que entraba al teatro con la esperanza de que fuera Isabela. A las 7:15 comenzó a aceptar que ella no vendría. A las 7:20, cuando ya había decidido irse, la vio. Isabela entró al lobby usando un vestido negro sencillo, pero elegante, que la hacía verse absolutamente radiante. Llevaba el cabello suelto en ondas suaves, y cuando sus ojos se encontraron con los de Diego a través del lobby lleno de gente, él sintió como si pudiera respirar por primera vez en días. Caminó hacia él lentamente, y Diego notó que parecía tan nerviosa como él se sentía. «Hola», dijo cuando llegó hasta él. «Hola», respondió Diego, sintiéndose como un adolescente en su primera cita. «No estaba seguro de que vendrías». «Yo tampoco estaba segura», admitió Isabela, «pero decidí que tenías razón sobre algo». «¿Sobre qué?» «Sobre que lo que sentimos es demasiado raro y hermoso como para dejarlo ir por miedo». Diego sintió como si alguien hubiera encendido una luz dentro de su pecho. «Eso significa que me gustaría intentarlo», dijo Isabela con una sonrisa pequeña pero genuina. «Ir despacio, conocernos realmente, ver si lo que sentimos puede sobrevivir en el mundo real». «Isabela», Diego tomó sus manos, sin importarle que estuvieran en público. «Te prometo que haré todo lo posible para demostrarte que mis sentimientos son reales». «Lo sé», respondió ella suavemente, «y yo haré todo lo posible para no juzgarte por cómo comenzó todo esto». La primera campanada anunciando el inicio de la función sonó, y Diego ofreció su brazo a Isabela. «¿Lista para ver si el baile profesional está a la altura del nuestro?», preguntó con una sonrisa. «Nada puede estar a la altura de nuestro baile», respondió Isabela tomando su brazo, «pero veamos qué pueden enseñarnos». Durante la función, Diego se encontró observando a Isabela tanto como al espectáculo en el escenario. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando los bailarines ejecutaban movimientos particularmente complejos, la forma en que inconscientemente movía las manos siguiendo la coreografía,
la expresión de pura alegría en su rostro cuando la música alcanzaba crescendos emocionales. En el intermedio, mientras caminaban por el lobby tomando champán, Isabela se giró hacia él. «¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Esa noche, cuando me besaste por primera vez, ¿estabas pensando en la apuesta?» Diego consideró la pregunta seriamente. Honestamente, por un segundo sí. Por un segundo pensé, esto significa que perdí. Pero después de eso, solo pensé en lo perfecto que se sentía tenerte en mis brazos. Isabela sonrió. Esa es la respuesta correcta. ¿Había una respuesta incorrecta? Si me hubieras dicho que nunca pensaste en la apuesta, habría sabido que estabas mintiendo. Si me hubieras dicho que solo pensaste en la apuesta, habría sabido que no sentiste lo mismo que yo. Diego se rió. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que vas a mantenerme honesto por el resto de mi vida. ¿El resto de tu vida? Isabela arqueó una ceja. Eso es pensar muy a largo plazo para alguien que oficialmente ha tenido solo una cita conmigo. Técnicamente han sido 2 citas, corrigió Diego. Y sí, estoy pensando a largo plazo, porque por primera vez en mi vida, el futuro me parece más interesante que los negocios. Cuando la función terminó, Diego e Isabela caminaron lentamente por las calles del centro histórico, sin ninguna prisa porque la noche terminara. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Isabela mientras caminaban tomados de la mano. ¿Qué? Que contigo puedo ver al hombre que eres cuando nadie más está mirando. Y ese hombre es mucho más interesante que cualquier millonario. Diego se detuvo en medio de la calle y la besó, lento y profundo, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. «Te amo, Isabela», murmuró contra sus labios, «y sé que es demasiado pronto para decirlo, pero no puedo guardármelo más». «No es demasiado pronto», respondió ella sonriendo con lágrimas en los ojos, «porque yo también te amo». 6 meses después, Diego Santamaría haría algo que habría sido impensable antes de conocer a Isabela. Renunciaría como CEO de la empresa familiar para convertirse en presidente de la fundación benéfica de la compañía, enfocándose en programas de educación y artes para comunidades necesitadas. 1 año después, le pediría matrimonio a Isabela no en un restaurante elegante o en una playa privada, sino en el mismo estudio de baile donde habían tenido su primera cita real, con una orquesta de mariachi que había aprendido a tocar todas las canciones favoritas de ella. Y 2 años después, mientras bailaban en su boda en una ceremonia íntima en los jardines de Xochimilco, Diego recordaría la apuesta que había perdido y ganado al mismo tiempo. Porque había apostado $5 millones a que podría resistir una noche con ella. Había perdido en 5 minutos y había ganado el amor de su vida. Definitivamente, había sido la mejor pérdida de su vida.